Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos en este delicioso día del Señor, día sábado, para poder recibir de su Espíritu y de su bendición. Quisiera que pudiéramos comenzar pidiendo una bendición extra y especial para este tema que vamos a estudiar. Los que estén conmigo puedan arrodillarse en este día santo e inclinar sus rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos gozosos de poder escuchar tu palabra, de poder estar en estas horas de tu día santo, para poder, oh Señor, glorificarte y tú puedas morar en nuestros corazones. Te suplicamos en la ancha faz de la tierra por todos los adventistas, aquellos guardadores del sábado y aquellos que están empezando a conocerte, para que tú les puedas bendecir, les puedas regalar tu paz, tu Santo Espíritu. Y también pedimos especialmente por aquellos que se encuentran en países donde no hay libertad, donde existe persecución hacia el cristianismo y que están también allí guardando tu día de reposo. Ayúdalos, Señor, guárdalos, dales tu reposo santo y permite especialmente en este día que puedas ungir mi mente, ungir mis labios para predicar tu palabra y que puedas descender a cada uno de los corazones que va a escuchar para que puedan, Señor, ser ministrados conforme a tu Espíritu. Quédate con nosotros en el día del Señor. Perdona nuestros pecados y guárdanos del mal. Te lo pedimos y te lo agradecemos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino en el Salvador, Cristo Jesús. Amén. Para comenzar, mis queridos hermanos, y recordar, vamos a leer 2 Corintios 3:17. Vamos a reexaminar este texto que hemos estado leyendo también toda la semana. Y lo hemos estado leyendo para llegar a este punto, mis queridos hermanos. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La Biblia nos narra que Dios ama el bienestar y la libertad de sus criaturas. Esto queda claramente establecido en los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis. Primeramente, vamos a hacer una narración, quizás no vamos a leer todos los textos, pero sí, como esta historia es conocida para muchos, voy a pedir que ustedes puedan usar su mente en este día sábado para poder imaginar las escenas maravillosas que vamos a describir. Primeramente, Dios proveyó los elementos para una vida plena para el hombre. Creó, ¿cierto?, durante toda la semana una biodiversidad rica, completa y preparada antes de crear al hombre, a fin de que tuviera todas las cosas necesarias para que tuviera una existencia biológicamente, físicamente, moralmente y espiritualmente plena. Cada día de la creación fue terminada con la expresión
y Dios vio que todo era bueno antes de seguir con su proceso creativo. Lo podemos encontrar en el versículo 4 de Génesis 1, en el versículo 18, en el versículo 21 y en el versículo 25. Sabemos que cuando la Biblia repite algo en un capítulo es porque es muy importante y por lo tanto Dios quiere dejar claro y establecido que todo lo que Él estaba haciendo era bueno. La gloria de su creación finalmente fue el hombre y lo creó con sus propias manos y con su propia boca sopló aliento de vida. En el resto de la semana vemos a Dios usando simplemente la palabra de su boca, su poder. Por medio de su palabra creó todas las cosas, pero con el hombre hizo una excepción. Usó sus manos, lo moldeó, tomó de la arena e hizo una figura y sopló acercándose en un trato personal aliento de vida. Y luego expresó en el versículo 31 de Génesis capítulo 1, vio Dios que todo lo que había hecho ya no era solamente bueno, sino que era bueno en gran manera. Se llenó la copa de la perfección y se derramó. Leemos la solemnidad y los detalles en los cuales Dios le concedió al hombre la vida, la cual no era cualquier vida, sino que queda claramente establecido en Génesis 1 que lo hizo a su imagen y semejanza. Y por tanto, los siguientes dones de Dios como regalo al hombre serían complementarios para su plenitud y desarrollo. El primer don que Dios le regaló al hombre es la vida, el derecho que le ha dado a cada hombre cuando viene a esta tierra es el don de la vida. Lo segundo que Dios le regaló al hombre es la felicidad. Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y el mal, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 ramales. Cuando el hombre despertó, lo esperaba una hermosa creación. Le dio un lindo huerto para cuidar y labrar, hermosos ríos. La felicidad estaría en una vida llena de trabajo laborioso que lo desarrollase, pero que en vez de agotarlo, lo pondrían en contacto con lo que Dios había creado para el hombre y profundizaría su conocimiento y su amor y felicidad para con Dios. Además, como pináculo de la felicidad y para completarlo, le daría un principio que sólo él podía tener. Le entregaría el amor de Dios, emanado de un corazón libre. Para ello, debía preparar 2 cosas.
para que el amor pudiera gestarse en el corazón del hombre. Vamos a leer Génesis, capítulo 2, versículos del 16 al 17. Génesis, capítulo 2, versículos del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le dio una ley que operaba bajo el principio de la libertad. De todo árbol podréis comer, menos del árbol del bien y el mal. El tercer don es el de la libertad, y este requiere de una elección, una forma de ejercer esa libertad. Por tanto, para eso requiere de una ley. Sin ley no hay libertad, porque es la misma ley la que protege la libertad de los seres morales y pensantes. Pero no era una ley que medía lo malo, como la ley actual de las naciones, o inclusive la ley de los 10 mandamientos que penaliza el mal, sino que además de privar al hombre de lo malo, estaba fundamentada en la confianza. Tanto Adán como Eva estaban sujetos a ella, tal como todas las criaturas celestiales, por el vínculo de la confianza en el que creó la ley. En esa ley estaba la expresión misma de la libertad y el amor de Dios. Todo podía ser realizado por el hombre. Podía ir a todos los lugares, comería y probaría de todos los dones celestiales. Solamente en su sabiduría, Dios puso una prueba de lealtad y confianza en el trono celestial. Esta ley pequeña de no comer de un árbol era la prueba palpable de la confianza de un hijo hacia su padre, y no cualquier padre, de su creador. Y por tanto, Dios no exigiría obediencia legal. ¿Qué significa la obediencia legal? Un porque sí, porque yo lo digo. No, sino que aconsejaría a sus hijos como un padre amante que pide sumisión a sus hijos por el vínculo del amor. Quiero que usted vea esto último mencionado de la relación paternal de Dios con Adán, no bajo las relaciones familiares sujetas a pecado que existen hoy en día, sino que tome como ejemplo un niño pequeño, un bebé que extiende sus manos llenos de confianza hacia los brazos de su madre y confía ciegamente que proveerá todo lo necesario para él. Él hace o deja de hacer no por la coerción de la autoridad, sino que su obediencia viene y resulta de querer agradar a su madre, producto de la relación de amor y dependencia estrecha que une a la madre con su hijo. Esta era la forma en la cual estaba basada la relación con la ley de Dios, que era el reflejo del carácter amante de Dios. Solo una ley que establecía la protección de Dios a la libertad del hombre en base a la confianza hacia su creador, no probar del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios había dicho que dudar de él, dudar de su amor, por sobre todas las cosas, era el principio de toda iniquidad,
el pecado y el egoísmo. Ahora, para profundizar la imagen de Dios en el hombre, creó un vínculo distinto a la felicidad que el hombre tenía. Es decir, Dios quería entregarle el amor. El amor es una respuesta mental, física y espiritual que existe cuando hay vida, libertad y felicidad. Y el hombre a su vez podría responder al amor con eso que llamamos plenitud. Debemos analizar esto profundamente y más detenidamente. Nada en la Biblia, mis queridos hermanos, está por el azar. Primero Adán despertó y vio a su Padre Celestial, el cual le rodeó de bendiciones y dones, y por tanto el hombre amaría a Dios como su Padre. Luego el hombre fue llevado a cuidar el Edén, ser el mayordomo de la naturaleza y de los animales, y por tanto tendría ahora un amor como la de un hermano mayor por sus hermanos menores. Pero el amor de Dios no terminó allí, sino que en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente. Busquemos en nuestras Biblias. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Meditemos este versículo y en este día sábado intentemos sacar toda la bendición de este texto. Patriarcas y Profetas, página 25. El hombre no fue creado para vivir en soledad. Debía tener una naturaleza sociable. Sin compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no habrían podido proporcionarle la perfecta felicidad. Aún la comunión con los ángeles no podría satisfacer su deseo de amor y compañía. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar y de quien ser amado. Vamos a profundizar esto que dice Ellen White. Pensemos, el amor para ser perfecto y completo debe actuar por total libertad y por espontaneidad. Debe ser el resultado de una decisión libre. ¿Cuántas veces hemos meditado que el hombre necesitaba ayuda idónea para él mismo? ¿Acaso, mi querido hermano, usted cuántas veces ha meditado, ha pensado que la ayuda idónea de Adán era para profundizar en el entendimiento del amor? El amor de Adán debía ser perfecto. Su felicidad debía ser perfecta. Adán sería la respuesta a la rebelión del cielo. Es por eso que en este plan, es por eso que Eva era fundamental. Adán se sentiría naturalmente inclinado a amar a su Padre Celestial por el agradecimiento. Amaría a sus hermanos pequeños en la naturaleza por compasión y misericordia. Pero Dios, al crear a Eva, a alguien distinto a él, pero no menor que él, sacaría de Adán una declaración importante.
que la encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 23. Génesis capítulo 2, versículo 23. Y dijo Adán: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella se llamada varona, porque del varón fue tomada. Estas, mis queridos hermanos, no son palabras de posesión. Cuando Adán dijo será llamada varona, porque del varón fue tomado, no hablaba de liderazgo, de posesión, de cosa, sino que era una declaración de igualdad. Alguien igual a él, pero a la vez distinto a él. El amar a Eva, su primer prójimo, por su propia decisión y liberal espontaneidad, la libertad del amor podría ser cumplida. En esta decisión, la felicidad producto del amor completo, es decir, un amor que puede afectar al hombre de manera biológica, mental, moral y espiritual, estarían completos. Podría compartir su amor con otro ser como una elección libre y espontánea. Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría ser una sola cosa con él en amor y compañerismo. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como un igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Patriarcas y Profetas, página 25. Dios fue quien celebró el primer matrimonio y santificó la primera unión sexual. Quiero que usted entienda que la expresión unión sexual no la estoy diciendo como un procedimiento netamente biológico y reproductivo, sino como la unión de dos seres moralmente libres y sexualmente distintos y complementarios, que pueden compartir la mutua confianza y una relación cercana que da como resultado la felicidad, el sentirse satisfecho, una felicidad mental, sentirse amado, una felicidad afectiva y sentirse motivado, felicidad neuroquímica. El hombre fue hecho para ser feliz en un vínculo único y social con una persona complementaria del sexo opuesto. Y finalmente es por ello por lo que el séptimo día fue la joya de la creación. Dios reposó, Shabbat, un día completo donde disfrutaría de salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad, es decir, un shalom junto a sus hijos. Y dijo Dios, mirando hacia atrás,
que todo era bueno y perfecto en gran manera. Aunque creados e inocentes y santos, nuestros primeros padres no fueron puestos fuera de la posibilidad de obrar el mal. Dios podía haberlos creado de modo que no pudieran desobedecer sus requerimientos, pero en ese caso su carácter no se habría desarrollado. Su servicio no hubiera sido voluntario, sino forzado. Les dio, por lo tanto, la facultad de escoger, de someterse o no a la obediencia, y antes de que ellos recibieran en su plenitud las bendiciones que Él deseaba impartirles, debían ser probados su amor y su lealtad. Su libertad debía ser probada. Es interesante y debemos recalcar en este momento, repito la cita anterior, la tomé del libro La Educación, capítulo 23. Libro La Educación, capítulo 23. Ahora sí, podemos recalcar en este momento, en el presente se han realizado algunos estudios de neurociencia. Estos fueron llevados a cabo por el profesor Steven Pinker. Es muy conocido y es muy famoso. Y estos estudios de neurociencia descubrieron que el hombre en su cerebro tiene configurado tres principios fundamentales que lo hacen operar. Y estos principios son la protección de la vida, la lucha por su libertad y la búsqueda de la felicidad. Es maravilloso ver que la misma ciencia confirma en estudios estos mismos tres principios básicos que son el pilar del amor de Dios: la vida, la libertad y la felicidad. Y que la Escritura también lo confirma. Y es paradójico que Steven Pinker sea ateo, pero aún siendo ateo, nos confirma hoy la revelación de la Escritura. Es por ello, mis queridos hermanos, que la primera observación de Satanás para derrocar el reino de Dios y los principios de Dios implantados en el corazón humano no fue pisotearlos directamente en el Edén, sino que apareció como un engañador. Y luego de hacerlos caer, aún siguió trabajando de la misma manera, con el engaño. El hombre se resistiría a Satanás, se resistiría al enemigo debido al Espíritu Santo y el principio de la libertad. La Biblia nos dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente los hijos de la mujer, y entre los hijos de Satanás, los hijos de la serpiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En la iglesia de Dios, a los descendientes de la mujer se le implantaría una enemistad no natural. Dijo: pondré enemistad entre la simiente de la mujer, los descendientes de Eva, y la simiente tuya, los descendientes de Satanás. Entonces Satanás supo en ese momento que para poder apoderarse de los hijos de Adán, debería entonces engañar, imitar, falsificar los principios del gobierno de Dios, y debería entonces pervertir los principios implantados en la creación de Dios.
a fin de que los hombres le entregaran su vida, le entregaran su libertad y su libertad en manos del rebelde Satanás. Solo por medio de la imitación del gobierno celestial y un culto llegaría entonces al corazón de los hombres para atraparlos. Debía entonces Satanás tener una falsa religión. Es entonces que en el principio de la historia, y luego que se dio cuenta de que no podría pisotear directamente la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad de los hombres, fieles en el culto de Dios, tales como Enoc, Matusalén y Noé, entonces Satanás se dio cuenta que debía levantar en la llanura del Sinar, por medio de sus instrumentos satánicos, sus hijos, los hijos de la serpiente, un sistema imitativo que destruiría la fe de los hombres, la única herramienta capaz de mantener en pie para sostener la verdad de Dios. Pongamos atención, mis queridos hermanos. Es interesante esta parte que les voy a contar. El ex espía de la KGB, Yuri Bezmenov, en las charlas que él da, donde explica cómo se le enseñó a derrocar sociedades, explica lo siguiente: nadie muere para sostener una verdad. Por ejemplo, nadie moriría por sostener la verdad del 2 por 2 igual 4. Pero millones sacrificarían sus vidas, su libertad y su felicidad en los campos de concentración, dándolo todo por Dios y muriendo en paz para mantener su fe, a diferencia de otros que gritaban el nombre de Stalin con el puño en alto. Para destruir a un pueblo no se necesita asesinar, no se necesita apuntar ni gastar misiles, solo se necesita destruir su fe. Esto se le enseñó a este ex espía de la KGB y refleja perfectamente lo que Satanás quería hacer con, con sus descendientes, los descendientes de la serpiente, en la llanura del Sinar, como está reflejado en Génesis capítulo 11 y en algunas porciones específicas de Génesis capítulo 10. Satanás y su inteligencia superior entendieron que debía fundar por medio de Nimrod un reinado de la falsa religión. Leemos Génesis capítulo 10, versículos del 8 al 10, y vamos a especificar esto y vamos a profundizarlo como hemos hecho estos otros días. Génesis capítulo 10, versículos del 8 al 10. Dice así la Biblia, palabra del Señor. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calné, en la tierra del Sinar. Vamos a analizar este texto. Para muchos es un poco confuso, pero la Biblia tiene respuesta cuando estamos dispuestos a profundizar, mis queridos hermanos. Vamos a ver entonces el contexto inmediato de este texto. Vamos a revisar algunas palabras para ello. Poderoso y vigoroso, que es la misma palabra que aparece en este texto, es el hebreo gibor, que puede ser traducido como poderoso,
como guerrero, pero también como tirano. De hecho, la Biblia de Jerusalén lo traduce como prepotente y, si no me equivoco, en unas traducciones de la Septuaginta es puesto como titán o tirano, cazador. La palabra que es usada como cazador es el hebreo shayit, que correctamente está traducido como cazador o el que caza. Delante, la palabra que es utilizada ahí en esos textos como delante, es el hebreo panim. Y en el griego, en la Biblia de los 70, la Septuaginta, está traducido como enantión, en griego, que en ambos idiomas es un prefijo que significa de manera neutra delante, frente o también contra, algo así como plantar cara a. Dicho de esta manera, podemos y debemos responder a esa neutralidad y la ambigüedad que pudiera parecer que está en la traducción, viendo la obra que realizó Nimrod, es decir, el contexto de su vida. Se dice que él fue el fundador de Babel, en la tierra del Sinar, donde en el capítulo 11 se nos dice, Génesis capítulo 11, versículo 4, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Mis queridos hermanos, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Es acaso este un contexto positivo? ¿Podríamos decir que este vigoroso, prepotente cazador está simplemente delante del Señor? Las motivaciones que movieron a Nimrod y su grupo no fueron la obediencia y la glorificación del nombre de Dios, o seguir el mandato de fructificaos y llenad la tierra, sino que el sistema que estableció Nimrod fue: juntémonos, hagamos una ciudad, pongamos muros con ladrillos y edifiquémonos una torre para no ser dispersados, como sucedió en el diluvio. Es muy claro que la expresión vigoroso cazador delante de Dios no puede estar correctamente traducida, ya que su obra y vida fue ir en contra de los designios de Dios, tanto que Dios tuvo que defender y confundir las lenguas de la ciudad de Babel, la que justamente significa confusión. La correcta traducción debiera ser que fue un prepotente, un tirano cazador contra Dios. ¿Cómo fue posible entonces que los hombres fueran engañados para servir a Nimrod? ¿Cómo sujetaron su vida, su libertad y la búsqueda de su libertad para servirle a él? Nimrod les prometió protección de la vida a los que sometieran su libertad, al servirles dentro de su ciudad. Allí podrían tener alimentos, ya que él era un cazador, y ser cuidado de los animales salvajes que merodeaban de la llanura del Sinar. Y para llenar la felicidad del corazón de los hombres, imitó el culto de Dios, poniéndose él como centro de la divinidad del culto. Quería, como dice la Biblia, hacer una torre y ascender a los cielos, como el mensaje de Satanás, por medio de una torre y poner su trono para ser adorado como si fuera un dios, tal como el primer rebelde lo habría buscado en el cielo. Él fue un tirano cazador contra Dios. Vamos a fundamentar esto que les estoy presentando.
Cito el historiador Juan Luis Montero de la Universidad de La Coruña. La Torre de Babel no solo es una edificación clave en la tradición judío-cristiana mencionada en el Antiguo Testamento, sino que también pertenece al ideario universal y su historia ha trascendido generaciones. Es decir, que no solamente la Biblia habla de esta, sino que hay también otros cultos, otras historias que también mencionan este acontecimiento. Pero la leyenda de la torre reposa sobre una realidad, pues existía en efecto en Babilonia una construcción de varios pisos y de origen desconocido, que fue ya restaurada en los tiempos de Nabopolassar en los años 625 al 605 a.C., fundador de la dinastía caldea. Incluso esta construcción se llamaba en ese tiempo Etemenanquí, que puede ser interpretado como la mansión de lo alto entre el cielo y la tierra, concordando con las principales interpretaciones del capítulo 11 de Génesis, que afirman sobre la construcción de la torre, que los hombres pretendían alcanzar el cielo. Una inscripción que data del tiempo de Nabopolassar señala: Marduk, el gran dios de Babilonia, me ha ordenado colocar sólidamente las bases de la Etemenanquí hasta alcanzar el mundo subterráneo y hacer de este modo que su cúspide llegue hasta el cielo. En otra inscripción de los tiempos de Nabucodonosor II, el de la historia bíblica, se precisa que la decoración de la cúspide estaba hecha de ladrillos de esmalte azul brillante, es decir, adornada de color cielo, perfectamente adaptada para dar la impresión de que el edificio se perdía en el azul infinito. Esto lo acabo de leer del libro del historiador Juan Luis Montero de la Universidad de La Coruña, dando validez histórica que Babilonia existió. Aunque los arqueólogos e historiadores no dan crédito de las dimensiones bíblicas de la torre, que era muy grande y muy gigante, sí aceptan que existió, fue destruida y reconstruida posteriormente por el imperio babilónico. De hecho, es de ahí de donde saca la base de su nombre, Babilonia. Veamos ahora mucha más información. Lo vamos a citar de otro historiador, pero mucho más antiguo, Flavio Josefo, del libro Antigüedades Judías, capítulo 4, párrafos 2 y 3. Dice: fue Nemrod quien los incitó a tal afrenta y menosprecio hacia Dios. Él era un nieto de Cam, el hijo de Noé, un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos. Los persuadió de que no le atribuyeran a Dios, como si fuera por medio de él que habían obtenido felicidad, sino a creer que fue su propio esfuerzo lo que les alcanzó la felicidad. Y Nimrod paulatinamente convirtió su gobierno en una tiranía. O sea, miren, partió como algo bueno, pero poco a poco fue transformándose en un poder despótico y tirano, en un totalitarismo. Viendo que la única forma de quitar a los hombres del temor de Dios era el de atarlos cada vez más a su propia dominación, afirmó que si los hombres, afirmó, repito, que si Dios se proponía ahogar al mundo de nuevo, haría construir una torre tan alta que las aguas jamás la alcanzarían. La multitud estuvo dispuesta a seguir los dictados de Nimrod y a considerar una cobardía someterse a Dios, un discurso tal como hemos estudiado el de Lucifer, el de no someterse, una rebelión a Dios. Y levantaron la torre, trabajaron sin pausa, y como eran muchos los brazos que intervenían,
comenzó a levantarse muy rápidamente, pero como eran tan gruesas y tan fuertes que por su gran altura parecía menos de lo que era, estaba construida por ladrillos cocidos, unidos por betún para que no pasara el agua. Cuando Dios los vio trabajar como locos, decidió no destruirlos por completo, ya que no habían aprendido nada de la destrucción de los pecadores anteriores. Entonces, por tanto, provocó en cambio la confusión entre ellos, haciéndoles hablar en distintas lenguas para que no se entendieran. Flavio Josefo, Antigüedades Judías, capítulo 4. La Biblia y la historia nos enseñan que Satanás imitó el sistema de Dios para brindarles a los hombres la tranquilidad sobre sus vidas, felicidad, y paulatinamente empezó a robarles la libertad. Cuando estos olvidaron la adoración a Dios y la reemplazaron por un culto hecho a su propia imagen y semejanza. Es aquí en Babel donde nacen los primeros mitos e historias de un culto de adoración al sol y la fertilidad. No sabemos a ciencia cierta qué mitos o qué historias son correctas y cuáles son falsas, pero podemos confiar en la historia bíblica al presentarnos al Nimrod y al sistema de la centralización de la ciudad y la creación de imperios como algo totalmente opuesto a Dios. Y es claro que allí nació el primer tirano de la tierra, el cual crearía un sistema que sería llamado por Dios confusión. Es justamente hoy, en el presente, donde Dios nos presenta nuevamente a la ciudad de Babilonia, de Babel, como la destructora de la vida de Dios, destructora y tirana de la libertad y la quitadora de la felicidad de los hombres. Jeremías 51:7. Babilonia fue una copa de oro en manos de Yahweh, que embriagaba a toda la tierra. De su vino bebieron las naciones, por lo cual están enloquecidas. Apocalipsis 16:19. Y la gran ciudad se dividió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios, para que se le diera el cáliz del vino de su ira. Apocalipsis 17, del 3 al 6. Y en espíritu me llevó a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oros y piedras preciosas y perlas, sosteniendo en su mano una copa de oro, llena de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. En su mano, y en su frente estaba escrito un nombre: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y al verla me asombré con gran asombro. En las profecías bíblicas es vuelta a citar la Babilonia, la ciudad de la confusión, como la ciudad que produce un sistema que embriaga, que adormece a las naciones de la tierra con sus doctrinas y tiene hijas espirituales que hacen lo mismo. Es nombrada una ciudad compuesta por 3 partes y en otra como una mujer corrupta que está sentada sobre muchas aguas. Aprendimos anteriormente en nuestra semana de predicación que las aguas son las naciones y pueblos de la tierra, pero además esta mujer es nombrada como confusión, Babilonia. Podemos ver que es una institución que llevó a emborracharse bebiendo la sangre de los mártires de Dios, es decir, que causó muertes y persecuciones terribles al pueblo de Dios y además
es llamada una mujer ramera. Para entender esto de la mujer, vamos a citar Ezequiel 16, versículos 2 y versículo 32. Hijo de hombre, denuncia a Jerusalén sus abominaciones diciendo: ah, mujer adúltera, que en vez de su marido admites a extraños. En Jeremías 3, del 8 al 9 dice: vio que yo había despedido a la apóstata Israel por sus adulterios y que le había dado carta de divorcio, y aún así no tuvo temor Judá, su pérfida hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. Y sucedió que a causa de su fornicación le era liviana, se prostituyó con la piedra y con el leño y profanó la tierra. También pueden leer Jeremías 13:27. Lo que está tratando de explicar la Biblia, que cuando una iglesia se corrompe, cae en herejía, los profetas de la Biblia lo comparaban como a una ramera que se prostituía porque iba detrás de las naciones y sus principios paganos. Claramente la Biblia en Apocalipsis 17 entonces nos habla de una iglesia, un cuerpo de creyentes corruptos que se olvidan de Dios y cometen adulterio con los reyes de la tierra, tal como una mujer adúltera que olvida a su esposo y se acuesta con sus amantes y destruye al pueblo de Dios. Esta iglesia esclavizaría las almas de los hombres, tan ciertamente como Nimrod en el pasado, y destruiría sus libertades, engañando sus sentidos y brindándoles una falsa felicidad y finalmente robándoles la salvación, la vida eterna. Esto es contrario al Señor, porque el Señor Jesús quiere brindarnos libertad, felicidad y vida. Y es por ello por lo que esta ciudad, Babilonia, este sistema político bestial montado por una mujer, es decir, por una iglesia, que engaña a los reyes de la tierra, las naciones del mundo entero, con el vino de su fornicación, es decir, que llegan a estar borrachos, sin capacidad de pensar por las políticas engañosas de ella, esta iglesia beberá de las copas de la ira de Dios, y los que estén participando de su sistema también beberán de la copa vaciado puro en el cáliz de su ira. Esta unión entre la iglesia y el Estado es lo que Cristo en sus días derribó y separó completamente, como hemos estudiado esta semana. Tal como la Babel y la Babilonia, este sistema político aplasta las libertades individuales con la consigna del bien común. Esta iglesia derramó la sangre de millones de cristianos a consecuencia de su política de control sobre la conciencia y la libertad de expresión, llevando a la tierra a una era de oscurantismo en todo sentido. En nuestra era moderna no logramos dimensionar la importancia de la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Estas libertades separan entre la luz y las tinieblas a los reinos de este mundo. Los grandes poderes del mundo que han robado la libertad son los que han llegado a sembrar el terror, al eliminar a los que piensan distintos a ellos. Si no existe la libertad de conciencia y la expresión de la fe, es mejor no estar allí, porque claramente allí no mora el Espíritu de Dios, tal como lo indica 2 Corintios 3:17, porque donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Los pioneros protestantes y adventistas abandonaron sus iglesias por estas causas o fueron expulsados. Por
y para poder vivir libres y piadosamente en Cristo Jesús. Los peregrinos abandonaron sus naciones en el Mayflower, cruzando el océano para poder ser libres. Roger Williams abandonó su estado para morar entre los indígenas por causa de su libertad y luego fundó la primera colonia de Estados Unidos donde el Estado y la Iglesia estarían separados. Lutero salió de los agustinos para poder seguir predicando la palabra de Dios y expresando sus ideas en cuanto a ella, la vida cristiana y la justicia por la fe, que había sido ahogada por el totalitarismo católico. No hay concesión humana que deba ser hecha en este punto. No hay tolerancia o transigencia aceptable a los ojos de Dios en este principio de la base, en estos principios básicos. Costó su vida infinita para poder dar libertad a la voluntad del hombre, para que pudiera escoger al Hijo de Dios, la cruz de Cristo, y poder ser libres. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 nos dice: para la libertad nos libertó Cristo. Estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y también menciona al pecado en esta parte. Lucas capítulo 4 versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, para enviar la libertad a los oprimidos. De esta manera, donde está el amor de Dios, hay libertad. Donde mora el amor, existe el diálogo, y el diálogo edifica la iglesia. Une el corazón de los hombres bajo la bandera de la búsqueda de la verdad bíblica, y finalmente la verdad los hace libres. Solo hay una condición para la libertad, y esta es el orden. Primera de Corintios 14, del 39 al 40. Primera de Corintios 14, versículos del 39 al 40. Dice así: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Qué principio tan maravilloso, lo vamos a analizar ahora. Todo hágase prudentemente y en orden, para que todos tengan su tiempo adecuado para expresar sus ideas. Qué maravilloso, Pablo, sabiendo que es una herejía, que podría simplemente decir prohíbase, y no les permitan hablar a estos que hablan en lengua y glosolalia y dicen palabras que no se les entiende. Para solucionar el problema, no apeló a acallar a los miembros de la iglesia, sino más bien a imponer el orden, a imponer el orden que viene de la ley, a fin de expresar las ideas de manera coherentemente, porque si provienen de Dios, se sujetan al orden, y si no provienen de Dios, no pueden sujetarse a ningún orden o a ninguna ley. Aquí hay una regla para que podamos discernir el espíritu de libertad y diferenciarlo del espíritu de libertinaje. El espíritu de libertad, cuando va acompañado de Dios, es decente y ordenado. Es para edificación, aunque moleste a algunos. Es para advertencia, aunque no agrade a otros, pero se somete al orden.
y espera su tiempo para ser usada. El ejemplo claro es nuestro Señor Jesús y sus discípulos. El Espíritu siempre les dio lugar para ejercer su libertad. Y cuando fueron sometidos a juicios y privados de libertad, usaron el arma del silencio, a fin de que se diera el orden y la elocuencia de sus argumentos. La libertad y su ejercicio nunca debe ser usada para el sometimiento de las conciencias de otros. Bajo ese falso orden de supuesta libertad, los fariseos sometían y ahogaban todo discurso que no proviniera de ellos. Su miedo de perder el poder sobre las mentes los llevaba a acusar de sedición y el desorden a los que pensaban distintos, y por ellos condenaron la libertad de Jesús. Las mismas personas se admiraban de la libertad de Jesús y decían: mirad, habla con libertad, y nada le dicen. ¿Será posible que los gobernantes hayan reconocido que este es el ungido? Lo encontramos en Juan 7:26. El control sobre las mentes de los hombres en ese tiempo era tan fuerte que los que escuchaban a Cristo no podían pensar que Él no hablara sin los permisos de los fariseos, llevándolos a preguntarse si este era el Mesías y si era aceptado por los ancianos de Israel. La libertad del alma humana es peligrosa para los que gustan del control de las mentes, tan ciertamente como fue peligrosa la libertad de Cristo para los fariseos. Tal como lo dice la Escritura, la libertad de Cristo no era para disimular la maldad, sino que daba testimonio de que Él vivía como siervo de Dios. Este fue lo que Nimrod ahogó en su gobierno. Esto fue lo que intentó destruir Babilonia. Esto fue lo que los que se levantaron o hicieron levantarse contra el Mesías. Y este mismo punto central fue lo que hizo que el totalitarismo papal se levantara. Esta semilla de Satanás que brotó y asoló el mundo por 1260 años e hizo olvidar a los hombres uno de los principios más importantes del don del Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Otro principio bíblico sobre la libertad: la verdad os hará libres. Y seréis verdaderamente libres si Jesús os libertare. Primera de Juan, capítulo 8, versículos 32 y 36. El sello indistinguible del pueblo de Dios en la tierra es que se ha restaurado el plan original en sus vidas. Dios ha regenerado en ellos la imagen de Dios, y esta va acompañada, mis queridos hermanos, de la vida eterna en abundancia, de la felicidad y el gozo del Espíritu, y de la libertad del pecado. En estos el amor de Dios se ha perfeccionado. Gracias a que conocen al Hijo de Dios y han recibido el amor de Dios en sus corazones y han sido libertados de la esclavitud y del pecado de Babilonia. Mis queridos hermanos, nuestro culto racional debe ser para cuidar el bien de la libertad en la tierra. Nuestros hogares deben ser centros educativos donde nuestros hijos aprendan a conducirse en orden, decencia y libertad. Y nuestros templos deben ser el baluarte de la libertad que brota del corazón libre del pecado. La obediencia a la ley de Dios no proviene por el deber de una deuda impaga o el deber de hacer lo correcto frente a la ley,
no es para pagar el sacrificio de la expiación de Jesús que hizo por ti y por mí. No hay nada que tú y yo podamos hacer para pagar la gracia de Cristo por hacerte libre de la condenación y de los poderes de las tinieblas. Leamos lo que dice la Escritura, Romanos 4:4. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La verdadera obediencia a la ley de Dios brota por amor, como está escrito: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia perfecta es producto del amor, y el amor solo puede existir cuando tenemos libertad. Toda obediencia que no brota por amor no alcanza la medida de la fe de Jesús y carece del poder de su carácter. No pequemos como Israel, que no quiso entrar en el reposo de sus obras, sino que ahora, con la confianza en Jesús, podemos descansar en los tiernos brazos de nuestro Padre Celestial y obedecer como un niño que ama a su Padre, porque somos sus hijos, hijos de Dios, y Él nos regala abundantemente vida, libertad y felicidad. Gálatas 5:3. Hermanos, porque ustedes han sido llamados para ser libres, pero no se valga de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse los unos a los otros con amor. Podemos confiar tan ciertamente como confiaron los 3 hebreos en Daniel capítulo 3, en su Padre Celestial, al ser arrojados al fuego por no arrodillarse a la confusión y perder su libertad. Jesús estuvo ahí para cuidar sus almas y siempre ha estado con todos aquellos que han tenido que dar testimonio a causa de la libertad de Dios, la libertad del pecado. Y estará con nosotros en el futuro cuando tengamos que dar testimonio sobre nuestra libertad del pecado, porque nos opondremos a la bestia, guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús. Quiero en este sábado, mi querido hermano, que usted renueve un pacto con el cielo. Quiero que usted pueda estudiar por usted mismo el precioso mensaje de libertad del pecado que tenemos en Cristo Jesús. Y luego pueda usted pedir libertad del pecado para que en usted el amor de Dios sea perfecto, para que el carácter del Cordero repose plenamente en sus vidas. ¿Quiere usted hacer este pacto con el Señor? No es necesario que lo prometa, sino que simplemente en la libertad que Jesús le ha regalado, le diga en oración a Él: quiero, Señor, ser libre. Ayúdame a ser libre del pecado. Y téngalo por seguro que el Señor le libertará. Que el Señor les guarde en esta mañana rica de sábado y podamos gozar de la libertad en el Espíritu, la felicidad y el gozo del Espíritu Santo y la vida abundante y eterna que nos provee en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, Santo Espíritu y Hijo Celestial, estamos agradecidos porque cuando tú nos creaste en el Edén, nos diste la vida, somos tus creaciones, nos rodeaste de dones maravillosos en la naturaleza para que pudiéramos ser felices y nos entregaste de esta hermosa libertad para poder amar. Te suplicamos, oh Señor Jesús, que podamos
aprender y cuidar el uso de estos dones y talentos, para que en este tiempo de gracia que tenemos en esta tierra podamos disfrutar del cielo en nuestros corazones. Que aprendamos a tener el carácter del Cordero y no el carácter de la bestia que quita estos dones a los hombres. Ayúdanos, Señor Jesús. Vuélvenos libres del pecado. Te lo pedimos y te lo agradecemos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino en los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y como dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, cerramos con este texto: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Que el Señor nos bendiga ricamente en este sábado. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.